Ladies and gentlemen, The Rolling Stones. El video del día de hoy en Rolling Stones Records. La presentación de Exile por Norteamérica en 1972. Mostramos un poco de todo, como es habitual. Vinilos, box sets, CDs, oficiales, inéditos. Se viene la previa. Arranca con Brian Sugar y cortamos. Ahí va. Arrancó. Ladies and gentlemen, de Rolling Stones, el video el día de hoy en este Rolling Stones Records. Ya mismo, te estoy dando tiempo para que te suscribas a el canal Rolling Stones Records. Te doy tiempo. Dale. Mientras tengo la taza de café acá. ¿Qué tal la nueva escenografía? Bueno, no jugamos mucho, pero en vez de hacerla justo acá está el escritorio donde está la silla, habitualmente uno se sienta para hacer el video, y hoy, como sugerencia de alguien, me dijo: sería bueno que cambies un poco el fondo, son todos iguales tus videos. Bueno, siempre hay que estar abierto a las críticas positivas y negativas, y sobre todo a las sugerencias cuando se hacen con buena onda. Entonces, tiene razón, esta persona tiene razón. Entonces, me corrí unos metros, pero en vez de tener aquel fondo, que es donde están los CDs, y creo que yo el fondo que ustedes ya conocen, en este caso, me vine para este sector que ya tenía colgado este cuadro del American Tour 1972. Si lo saco ahí, ese que es obra de John Page, y este también es obra de John Page, justamente el creador de La Lengua, o uno de los creadores de La Lengua, junto a Ernie Cefalú tal vez. Y bueno, tiene la firma justamente de John cuando lo vimos el 17 de abril del 2015. Tiene la firma ahí. Este póster, promoción de lo que fue el Tour 1972, también fue obra de John Page, por eso se cayó. Por eso lo dejé justamente acá. Bueno, ¿ya se suscribieron? Les di bastante tiempo, ¿eh? Si ya se suscribieron, vamos a mostrar primero este Ladies and Gentlemen. Es una película que salió finalmente en 1974, grabada en 2 shows de la gira norteamericana en junio de 1972. Ahora le voy a dar más datos. Si mal no recuerdo, es Fort Worth, Texas, y Houston, Texas, donde se grabó. Los Stones nunca quedaron conformes con la imagen de esta película. Sí, creo yo, con el audio, que es muy, muy bueno. Por eso siempre circuló durante años en bootlegs el audio, y el video como muy oscuro, no se ve prácticamente nada, una luz que alumbra a Jagger, el resto de los músicos prácticamente no se ve, por un momento Charlie, a veces Kid o Mick Taylor, que se acercan un poco hacia donde está Jagger y se ve algo, pero en sí no quedaron muy conformes con lo que fue la filmación. Pero los Stones estaban en su mejor momento de ventas, en su momento de que era la mejor banda del mundo sin discusión por el 72, después de Sticky Fingers y de Exile, y quisieron publicar esta película que salió en 1974 y que recién en 2010 fue restaurada y quedó ahí sí impecable, y se publicó así. Este era esos DVDs, bootlegs que conseguíamos en aquel tiempo. Es más, en el DVD 2 tiene esa película inédita de lo que es el tour. Algún día vamos a hacer un video sobre eso. El tema es que mencionar el título de la película está complicado. Termina con blues, ¿no? Ustedes ya la conocen. Bueno, menciona esa palabra y YouTube nos cancela el canal, creo, directamente. Pero así se llamó justamente esa película. Algún día vamos a hacer un video sobre eso. Este era el DVD bootleg de esos tiempos que uno podía conseguir. Así eran los CDs bootlegs de los tantos que había de Ladies and Gentlemen. Tiene el mismo símbolo, la misma imagen del tour norteamericano. Miren cómo eran los hermosos bootlegs de esos años. Y acá está con detalle justamente cómo es este
concierto o este doble concierto. Bueno, está Brown Sugar de Houston, Beach de Fort Worth, lo mismo que Gimme Shelter y Dead Flowers, más Happy, todos de Fort Worth. Pero recuerden que en esas ciudades había primer y segundo show. O sea que es un compilado de todo eso, lo que es justamente este Ladies and Gentlemen. Posteriormente, ya en Houston, Tumbling Dice y Love in Vain. Sweet Virginia en Fort Worth. En Houston, You Can Always Get What You Want y también All Down the Line. Y además, Midnight Rambler del segundo show de Houston. Posteriormente, de Fort Worth, del segundo show, está todo lo que es la introducción y el Bye Bye Johnny, cuando arranca Kid con la guitarra, es de Houston también. De Fort Worth, Texas, es Rip This Joint, y las últimas dos es de Houston, del 25 de junio de 1972, Jumping Jack Flash y también Street Fighting Man. Esto entonces, lo correspondiente a todo lo que es lo inédito de este Ladies and Gentlemen. Bueno, el DVD, que creo sí, ya muchos lo tienen. Vamos a abrirlo, mostrar un poco por acá. El DVD sí, muy buena, está excelente, remasterizado, restaurado, con los bonus track y con... Acá tengo un inédito que quedó dando vuelta. De esos que uno hacía en ese momento para el auto, más de uno lo habrá hecho, ¿no? De que copiaba los CDs o algo de la gira o cualquier disco para el auto, como para que no se te raye y dejar el original en casa. Bueno, tiene los bonus track de los ensayos para el tour, de lo que fue en Suiza, los ensayos de Shake Your Hips, Tumbling Dice y Bluesberry Jam, y tiene la entrevista con Mick Jagger del 2010, donde él dice que recién con la restauración, entre comillas, de esta película quedó conforme, digamos, con lo que era la imagen. Como que los Stones la oficializaron en sí ellos, creo, recién en 2010. El Blu-ray, que se ve fantástico, como todo Blu-ray, justamente de Ladies and Gentlemen, algo que no compro mucho los Blu-ray, pero en este caso tengo uno. El CD, el de 2010 también, el vinilo bootleg de la vieja época, de Ladies and Gentlemen, The Soundtrack, así lo titulaban. Y acá dice que, bueno, es un vinilo doble, dice que el lado A, B y C, más las canciones 1 y 2 del lado D, fueron grabadas en Fort Worth y Houston, Texas, en el Exile on Main Street Tour 24 y 25 de junio de 1972. Y tiene obviamente las mismas canciones, unos hermosos LPs bootleg muy bien hechos y que suenan fantástico, que quería compartir obviamente con todos ustedes. Por supuesto que se pueden suscribir a el canal. Recuerden que cuando lleguemos a los 2000 suscriptores, una cifra baja, pero alcanzable, vamos a hacer la primera transmisión justamente del canal. No sé ni dónde quedó el cartel que se cayó. ¿En algún lado? Acá abajo, sí. Por acá atrás. Si se suscriben a Rolling Stones Records, entonces vamos a hacer una transmisión en vivo donde vamos a charlar un poco de todo. Bien extensa, la vamos a programar con tiempo, esperemos tener buena señal de internet, primero llegar a los 2000 suscriptores y además de que te podés suscribir de manera gratuita a YouTube. En el comentario fijado voy a dejar, a partir de este video, un link de Mercado Pago por si querés colaborar con este canal. El monto que vos desees, si es que querés, desde 50 pesos o 10 pesos en adelante, lo que vos quieras, ningún problema, pesos argentinos. Y si alguno quiere enviar moneda extranjera, ningún problema, estamos abiertos a todo. Bueno, voy a cerrar mostrando primero esto, antes del box, primero este hermoso box de este Tour 1972, que combina con el póster firmado por John Page, que combina con también. Acá están los shows de los que se tomó obviamente Ladies and Gentlemen. He mostrado ya este box en alguno de los videos de box sets preferidos, así que lo pueden ver por allá. Con respecto a tiene no solamente el CD original, todos los bonus, sino también está las entrevistas, está esa visita de
de Jagger a lo que fue de Jagger y Charlie Watts a los Olympic Studios, cuando ya no eran más los estudios y eran un cine. Hoy ya es un complejo de cines que mantienen el mismo nombre. Se llama Olympic Cinema, justamente. Así es el box. Así es este libro que adentro tiene estos 3 DVDs. Ahí tiene el Stones on Exile también, aparte del Ladies and Gentlemen, y tiene programa el bonus track con entrevistas que se hizo en Australia para el programa de Dick Cavett, cuando los Stones ya estaban girando por Australia en 1973, a principios de ese año, presentando también Exile on Main Street. Bueno, las fotos, las históricas que ustedes ya conocen de toda esta legendaria gira norteamericana. Por acá también es como una bufanda, no sé cómo se llamará en otros países, para el frío acá, bufanda de lo que era también la gira, y un póster también promocional que salió en esos años. Bueno, los Stones en crudo, en directo, mejor imposible, con la banda justa y necesaria, los 5 fantásticos más terribles fantásticos, los otros, Nicky Hopkins, por supuesto en el piano, Bobby Keys y Jim Price y Stu también. Esos eran todos los que participaban y con eso alcanzaba y sobraba. Los Stones tenían tanta potencia en directo por aquel tiempo que no era necesario ningún otro extra por ahí. Y acá no sé qué más, bueno, sobrecito, un sobrecito apareció. Gracias por la compañía. En toda la descripción pueden ver varias opciones para ver otros videos y pueden ver en la lista de reproducción que se llama The Rolling Stones más de 100 videos que ya subimos y están posteados relacionadas a nuestra banda favorita. Recordá lo del comentario fijado, si querés colaborar con el canal, con lo que vos desees, el valor lo pones vos. Suscríbete, que los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Hasta la próxima.